No todo cambio viene de lo que uno intenta, ni todo lo que se necesita transformar se logra con esfuerzo. Hay cosas que no responden a la disciplina, ni a la intención, ni a la insistencia humana. Y es ahí donde se reconoce una verdad que tu palabra deja clara. Hay áreas de la vida que solo pueden ser tocadas, corregidas y restauradas por tu mano. Hoy no me acerco a ti para pedir fuerza para seguir igual, ni para sostener lo que no ha cambiado. Me acerco reconociendo que necesito una intervención real, una obra que no nace de mí, sino de ti. Porque hay cosas que no puedo cambiar por mi cuenta. Hay procesos que no puedo acelerar. Y hay situaciones que no se resuelven con más esfuerzo. Tu palabra muestra que tú eres quien transforma desde la raíz, quien hace nuevo lo que ya estaba desgastado, y quien cambia lo que el hombre no puede sostener. Y hoy no quiero seguir intentando desde mi propia capacidad lo que claramente requiere tu poder. Por eso me detengo delante de ti, no para repetir palabras, sino para rendir lo que no puedo cambiar y permitir que seas tú quien haga lo que yo no puedo hacer. Padre Celestial, en este momento me presento delante de ti con una conciencia clara. Hay cosas en mi vida que no han cambiado, no porque no lo haya intentado, sino porque no dependen de mi capacidad para transformarlas. He pensado, he analizado, he tratado de ajustar lo que hago y la manera en que respondo, pero hay áreas que permanecen iguales porque no responden a mi esfuerzo, no responden a mi disciplina y no responden a mi intención de hacerlo mejor. He querido corregir desde afuera lo que necesita ser tratado desde adentro. He intentado sostener cambios que no tienen fundamento firme y he buscado resultados sin entender que hay procesos que no se producen desde mi fuerza, sino desde tu intervención, y hoy lo reconozco sin justificarlo, sin disfrazarlo y sin tratar de ignorarlo. Tu palabra muestra que tú eres quien transforma lo que el hombre no puede cambiar, quien renueva lo que ya está desgastado y quien establece lo que realmente permanece. Y eso me lleva a una posición distinta, porque ya no estoy tratando de producir por mi cuenta lo que claramente requiere venir de ti. Ya no estoy buscando métodos nuevos para resolver lo mismo. Estoy reconociendo que hay límites en lo que puedo hacer y que más allá de esos límites comienza lo que solo tú puedes realizar. Hay pensamientos que no he logrado ordenar, decisiones que he postergado y situaciones que han permanecido sin cambio a pesar del tiempo. Y no es falta de querer hacerlo diferente, es que hay cosas que no se resuelven con más intento, ni con más análisis, ni con más esfuerzo. Y mientras siga tratando de resolverlo desde el mismo lugar, voy a seguir llegando al mismo resultado. Hoy dejo de intentar controlar procesos que no me corresponden. Dejo de insistir en resultados que no puedo producir y dejo de sostener cargas que no tienen solución en mi propia capacidad. No lo hago desde frustración, lo hago desde entendimiento. Entiendo que hay una diferencia entre lo que puedo hacer y lo que solo tú puedes transformar. También reconozco que muchas veces he querido ver cambios sin pasar por el proceso correcto. He querido resultados sin permitir que lo interno sea tratado primero. He querido avanzar sin detenerme a reconocer que hay áreas que necesitan
ser trabajadas desde la raíz, no desde lo superficial, y eso cambia la forma en la que me acerco a ti en este momento. No vengo a pedirte que me ayudes a seguir intentando lo mismo. Vengo a reconocer que hay cosas que necesitan ser intervenidas por ti directamente. No vengo a pedirte fuerza para sostener lo que no ha funcionado. Vengo a colocarlo delante de ti, entendiendo que no tiene solución desde mí. Hoy coloco delante de ti lo que no ha cambiado, lo que se ha repetido, lo que no he podido corregir y lo que no he sabido manejar correctamente. No como una lista, sino como una entrega real. No lo disfrazo con palabras, no lo justifico con razones y no lo suavizo para sentirme mejor. Lo presento tal como está, entendiendo que tú no trabajas sobre apariencias, trabajas sobre lo real, y desde ese lugar dejo de depender de mi propia manera de resolver las cosas. Dejo de confiar en mis propios métodos como base final y dejo de intentar producir resultados que no tienen origen en ti, no porque no quiera avanzar, sino porque entiendo que avanzar correctamente requiere algo más que mi esfuerzo. Requiere que tú intervengas donde yo no puedo, que tú ordenes lo que yo no logro organizar y que tú establezcas lo que yo no puedo sostener. Y es ahí donde cambio mi postura, donde dejo de intentar hacerlo solo y donde reconozco que lo que necesito no es hacer más, es permitir que tú hagas lo que yo no puedo hacer. Y en ese entendimiento me mantengo, no como una idea momentánea, sino como una base firme desde la cual comienza este día, reconociendo que hay áreas que no cambian por insistencia humana, sino por una obra que solo viene de ti y que solo tú puedes sostener en el tiempo. Tu palabra muestra con claridad que hay una obra que tú haces en el interior del hombre, que no puede ser producida por esfuerzo propio. No es algo que se alcanza con disciplina, ni algo que se sostiene con intención humana. Es una transformación que viene de ti, que inicia donde nosotros no llegamos y que se establece más allá de lo que podemos controlar. Y hoy me alineo con esa verdad, no como concepto, sino como base real para lo que necesito que ocurra en mi vida. También enseña que tú examinas lo profundo, que no trabajas sobre lo visible ni sobre lo que se intenta aparentar, sino sobre aquello que está en lo oculto, donde realmente se define la condición de una persona. Y eso me lleva a dejar de enfocarme solo en lo externo, en lo que se puede ajustar rápidamente, y a reconocer que hay áreas internas que necesitan ser tratadas de una manera que yo no puedo producir por mi cuenta. Tu palabra declara que tú haces nuevas todas las cosas, pero no como un cambio superficial, sino como una renovación completa que comienza desde adentro. Y eso confronta mi forma de pensar, porque muchas veces he esperado ver resultados sin permitir que esa obra profunda ocurra primero. He querido que las cosas se acomoden sin que lo interno sea transformado, y hoy entiendo que ese orden no funciona así. También muestra que no depende del que quiere ni del que corre, sino de tu misericordia. Y eso rompe completamente la idea de que todo depende de cuánto intente o de qué tan fuerte me esfuerce, porque aunque el esfuerzo tiene un lugar, no es la base de la transformación que necesito. Hay cosas que no se alcanzan intentando más, sino dependiendo correctamente.
Reconozco que mientras siga intentando producir por mi cuenta lo que tú haces, voy a seguir limitado a mis propios resultados. Porque hay una diferencia entre mejorar algo y ser transformado. Mejorar puede venir del esfuerzo, pero la transformación real viene de ti, y eso cambia la manera en la que me posiciono en este momento. Tu palabra también enseña que tú das un corazón nuevo y pones un espíritu nuevo dentro de aquellos que se disponen delante de ti. Y eso no es algo que yo pueda generar, no es algo que yo pueda construir por mi cuenta. Es algo que recibo cuando dejo de depender de mí como base y permito que tú obres donde yo no tengo alcance. Hoy dejo de buscar soluciones en el mismo nivel donde se originó el problema. Dejo de tratar de resolver con mi entendimiento lo que necesita ser tratado desde tu poder, porque mientras siga en ese mismo nivel, no habrá cambio real, solo ajustes temporales que no permanecen. También entiendo que tu obra no se produce bajo presión ni bajo prisa, no es algo que se fuerza, no es algo que se acelera y no es algo que se manipula para que ocurra más rápido. Es algo que se establece cuando hay una disposición correcta, cuando hay una entrega real y cuando dejo de interferir con lo que tú estás haciendo. Por eso hoy no me coloco en una posición de exigencia, me coloco en una posición de dependencia. No intento dirigir el proceso, me mantengo dispuesto a que seas tú quien lo haga en el orden y en el tiempo correcto. Y desde esa base, entiendo que lo que necesito no es más control, no es más esfuerzo y no es más intento. Lo que necesito es que tu obra ocurra donde yo no puedo llegar, que tu dirección se establezca donde yo no tengo claridad y que tu transformación se produzca donde yo no tengo capacidad para cambiar. Hay algo que necesito confrontar con claridad, y es la manera en la que he estado intentando resolver lo que no depende de mí. Porque no es que no quiera cambiar, no es que no haya intentado hacerlo diferente, es que he estado usando los mismos recursos para tratar de producir un resultado que no nace de esos recursos. Y mientras eso no cambie, todo se queda en el mismo lugar. He querido corregir con esfuerzo lo que requiere transformación. He querido ajustar con disciplina lo que necesita ser renovado desde adentro. Y aunque eso puede dar una apariencia de cambio por un tiempo, no sostiene nada a largo plazo. Porque lo que no viene de una obra real, tarde o temprano, vuelve a su estado original. También reconozco que muchas veces he estado más enfocado en hacer algo al respecto que en depender correctamente. He sentido que tengo que hacer más, pensar más o intentar de otra manera, cuando en realidad lo que necesito no es aumentar mi esfuerzo, sino cambiar mi posición. Pasar de intentar producir resultados a permitir que tú obres donde yo no puedo. No puedo seguir sosteniendo la idea de que todo depende de mí. No puedo seguir actuando como si el cambio fuera simplemente una cuestión de disciplina o de intención, porque hay áreas donde eso no es suficiente, donde ya quedó demostrado que no es suficiente. Y seguir en esa misma línea no va a producir algo diferente. También entiendo que no todo lo que hago está mal, pero no todo lo que hago es suficiente. Hay un límite claro en lo que puedo lograr por mi cuenta,
Y ese límite no se rompe intentando más fuerte, se reconoce y se entrega. Y ese reconocimiento cambia completamente la forma en la que me posiciono delante de ti. Hoy dejo de justificar por qué las cosas no han cambiado. Dejo de explicarlo desde las circunstancias, desde el tiempo o desde lo que ha pasado. Porque más allá de todo eso, hay una verdad que no puedo ignorar. Hay cosas que no cambian hasta que tú intervienes. Y mientras siga tratando de resolverlo sin darte ese lugar, voy a seguir en el mismo ciclo. No porque no quiera avanzar, sino porque estoy intentando avanzar desde un punto que no tiene la capacidad para sostener ese cambio. También reconozco que hay una resistencia interna a soltar el control, a dejar de intentar, a dejar de intervenir, a dejar de hacer algo constantemente para sentir que estoy avanzando. Pero hoy entiendo que esa resistencia no me acerca a la solución, me mantiene en el problema. No voy a seguir intentando producir lo que claramente necesita venir de ti. No voy a seguir empujando procesos que no se sostienen por mi cuenta. No voy a seguir repitiendo lo mismo, esperando un resultado diferente. Hoy tomo una decisión distinta, no basada en emoción ni en impulso, sino en entendimiento. Decido dejar de ocupar el lugar que no me corresponde y permitir que tú ocupes el lugar que te corresponde. Decido no interferir con lo que tú quieres hacer, no adelantar lo que aún no está listo y no sostener lo que no tiene fundamento. Me mantengo en una postura donde no estoy tratando de resolverlo todo, sino donde estoy dispuesto a que tú lo hagas en la forma correcta. Y esa decisión no se queda en este momento. Se mantiene a lo largo del día, cada vez que surja la necesidad de volver a lo mismo, cada vez que aparezca el impulso de intentar otra vez por mi cuenta, o cada vez que quiera retomar el control de lo que ya entendí, que no depende de mí. A partir de este momento, no vuelvo a lo mismo. No regreso a la manera anterior de intentar resolver lo que no depende de mí. No retomo el control de aquello que ya entendí, que está fuera de mi alcance, y no vuelvo a ocupar un lugar que no me corresponde sostener. Esta no es una emoción pasajera ni una decisión que depende de cómo me sienta más adelante. Es una postura firme que se establece desde ahora y que se mantiene a lo largo de todo el día. Lo que ya fue confrontado no lo suavizo, no lo justifico y no lo vuelvo a explicar para sentirme cómodo con ello. Lo que ya entendí lo respeto, aunque no sea fácil, aunque no tenga todos los resultados visibles y aunque no encaje con lo que esperaba. No voy a regresar a lo conocido solo porque es más fácil, ni voy a retomar lo mismo solo porque requiere menos esfuerzo sostenerlo. Cada vez que surja el impulso de volver a intentar por mi cuenta, no voy a actuar de inmediato. Me detengo, observo y recuerdo con claridad lo que ya fue establecido. No me dejo llevar por la prisa. No respondo desde la presión y no reacciono desde la necesidad de sentir que estoy haciendo algo constantemente. Porque entiendo que no todo se resuelve haciendo más y que en muchos casos lo correcto es no intervenir donde ya decidí no hacerlo. También dejo de medir este día por resultados inmediatos. No voy a exigir
cambios visibles en cada momento ni voy a buscar señales rápidas para sentir que algo está ocurriendo. Me mantengo firme en la base que ya establecí, entendiendo que lo que tú haces no siempre se manifiesta de inmediato, pero sí se sostiene cuando viene de ti. A lo largo del día habrá momentos donde todo parezca igual, donde no vea cambios y donde la mente quiera decir que nada está pasando. Pero en esos momentos no voy a retroceder a la misma manera de pensar. No voy a invalidar lo que ya entendí solo porque no lo veo de inmediato. Me mantengo firme, sabiendo que lo que tú haces no depende de lo que percibo en el instante, sino de tu obra que se desarrolla más allá de lo visible. También dejo de interferir con procesos que no me corresponden. No voy a adelantar lo que necesita su tiempo. No voy a forzar lo que no tiene dirección clara. Y no voy a sostener lo que no tiene fundamento en ti. Si algo necesita ser tratado, permito que sea tratado. Si algo necesita ser removido, no lo retengo. Y si algo necesita ser transformado, no intento producir ese cambio por mi cuenta. Reconozco que hay una tendencia a querer intervenir, a querer hacer algo, a querer sentir que estoy resolviendo lo que ocurre. Pero hoy rompo con esa forma de actuar. No todo requiere mi acción, no todo requiere mi intervención, y no todo depende de lo que yo haga en este momento. Hay cosas que solo avanzan cuando dejo de ocupar ese espacio y permito que tú obres como corresponde. En cada momento donde antes habría reaccionado diferente, voy a sostener esta decisión, no desde emoción ni desde impulso, sino desde una convicción que no cambia con las circunstancias. No voy a repetir patrones que ya sé que no funcionan. No voy a regresar a hábitos que me mantienen en el mismo punto y no voy a sostener lo que ya no tiene sentido continuar cargando. Si hay áreas que necesitan orden, confío en que tú las ordenas. Si hay cosas que necesitan cambio, confío en que tú las transformas. Y si hay procesos que aún no veo completos, no los acelero ni los cuestiono, los dejo en tus manos, entendiendo que no dependen de mi insistencia, sino de tu obra en el tiempo correcto. No vuelvo a cargar lo que no puedo cambiar, no vuelvo a sostener lo que no depende de mí. Y no vuelvo a intentar producir lo que claramente requiere tu intervención. Esta decisión no es temporal, no es parcial y no es negociable. Se mantiene firme más allá de lo que ocurra durante el día. También establezco que no voy a reaccionar desde la frustración si las cosas no cambian de inmediato. No voy a perder la postura que ya tomé por no ver resultados rápidos. Me mantengo constante, no porque todo esté resuelto, sino porque ya entendí dónde debo permanecer. Y mientras el día avanza, sigo caminando desde esta base, no intentando resolverlo todo, no buscando controlar cada detalle y no dependiendo de mi capacidad como fundamento. Camino con la certeza de que hay una obra en proceso, una dirección que se mantiene y una transformación que no depende de mí para sostenerse. Esta decisión no se debilita con el tiempo ni cambia con las circunstancias. No depende de lo que siento ni de lo que veo. Se sostiene porque está basada en una verdad que ya entendí. Hay cosas que no puedo hacer, pero que no quedan sin solución, porque están en tus manos. Y desde esa certeza avanzo,
no desde el control, no desde la presión y no desde la insistencia, sino desde una confianza firme en que lo que viene de ti no necesita ser sostenido por esfuerzo humano para permanecer, y que lo que tú haces no puede ser reemplazado por nada que yo intente producir por mi cuenta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.